Pues imagínese entonces uno salir de Colombia con 300.000 pesos. Yo no sé qué pasaría si uno hiciera ese viaje así, pero Lorena sí nos va a contar el día de hoy qué pasaría. Bueno, lo que pasaría, eso está bueno. Bueno, lo que pasa es que ahí cuando yo salí, esa vez viajé acompañada por el amigo de una prima. Yo no lo conocía a él, yo lo conocí en Ecuador. Nos contactamos por Facebook porque era mi primer viaje. Yo le dije, me da miedo salir sola hacia el sur, en fin, él ya tenía la experiencia porque había ido a Brasil. Y entonces me esperó ahí en Quito. Ahí lo conocí y empezamos a viajar hacia el sur, hasta Perú. Y entonces, como él era voluntario en Techo, en esa fundación Techo, varios voluntarios nos iban recibiendo de ciudad en ciudad. Entonces, de ese presupuesto yo casi que no gasté nada. O sea, es muy loco porque yo siento que en esos casos, aparte que depende de cómo quieres viajar o qué quieres hacer en el viaje, es la energía con la que tú sales. Porque yo siento, de verdad, es muy loco y es muy medio hippie la idea y todo, pero pues a mí siempre me ha pasado así. Como que tú sales y te topas con gente que te ayuda y no te pide específicamente dinero a cambio, solo con conocerte, compartir historias, y eso te permite obviamente ahorrarte un montón. Pero vos en ese viaje no tuviste como mochilear tanto. Claro, no, nosotros realmente en ese viaje acampamos, ponle 2-3 veces, y de resto eran voluntarios que nos recibían en sus casas, nos ofrecían incluso comida, entonces ahorrábamos demasiado. Y en cuanto al transporte, todo era así como al aventón, hacer dedo en carretera. Sí, entonces tanto fue que llegué a Perú, al norte de Perú, y de ahí cuando regresé a Ecuador todavía tenía como casi 200.000 pesos de los 300 con los que había salido. Entonces imagínate. No, sí le rindió mucho. Entonces yo siento que ahí es que realmente lo que aprendí en ese viaje fue eso, a recibir ayuda, aprender a recibir, porque claro, como de pronto las personas que te daban esos consejos salían como no, yo tengo que resolverme todo yo solo y todo yo sola. Yo salí con esa idea también, y por eso fui con carpa, cocineta, de todo. Yo dije, si no hay hotel, acampo. Si no hay restaurante, pues compro pan, tomate, queso y en la estufita una agüita de panela y sale. Así fácil. Entonces eso te ayuda a ahorrar mucho. Salir preparada como a la aventura, como a la guerra, como dicen, te ayuda a ahorrar bastante, y más aún cuando te topas con gente como la que te digo que nos acogía. ¿Y cómo era ese tipo de voluntariado? Ese voluntariado es para construir casas para personas que son de escasos recursos, o incluso cuando hay tragedias, digamos como un terremoto, que la gente se quedó sin casa, esta fundación se encarga de construirles casas. Eso es a nivel global. Eso es a nivel internacional. Pues yo no conocía. Aquí en Colombia hay, pero yo tampoco lo conocía. Yo recién lo conocí desde Ecuador porque el amigo de mi prima era parte de esa fundación. Todavía existe, de hecho yo logré ser voluntaria ahí porque conocerlos a todos ellos, y que son una red de tanta confianza que nos recomendaba, por ejemplo, aquí nos recibía Andrés, y entonces Andrés, nosotros vamos para Bogotá, ¿cierto? Listo, en Bogotá yo tengo una amiga que se llama Ana. Se contactaba con Ana, van 2 amigos a mochilas y los podemos recibir, tal cosa, y nos recibían así sin conocernos. Entonces eran unas muestras como de confianza tremendas. Eso para mí fue un shock también, porque no cualquiera te abre las puertas de su casa. Claro. Entonces no, sí. Muy sorprendente. De hecho, pues uno cómo llega a esos voluntariados, porque yo he escuchado de viajeros que dicen, si yo me fui voluntaria a hacer X cosa, pues, pero uno cómo se entera de eso. Ahí fue por la conexión con el chico de Ecuador. Exacto, en mi caso fue por eso, pero después de eso empecé a indagar un poquito más porque también me empecé a interesar, y hay páginas como Couchsurfing, que es como que te dan hospedaje. Ahí no es como tal un voluntariado, es por intercambio de historias. Pero una vez me pasó que buscando un couchsurfing terminamos, fue en un voluntariado. Entonces es muy rico porque igual a la final estás trabajando, pero a la final ese trabajo incluso es bacano porque estás conociendo gente de otras partes, aprendiendo cosas nuevas. Entonces en realidad creería yo que es más bien por las páginas, no es algo como de pronto que llegues, también puede ser, o sea, no sé, yo siento que, como te digo, cuando tú viajas, cuando tú sales con la energía dispuesta, todo llega. Si tú sales pensando en un voluntariado, te va a llegar, aparece. Tú llegas a Ecuador, a alguna ciudad, y digas, yo quiero hacer voluntariado aquí, preguntas. Y obviamente el PPS siempre funciona. Eso es así. Y ya en lo demás, ya pues regresando a lo del presupuesto, eso fue lo que me ayudó en ese caso, a ahorrar un montón. Pero igual llegó un momento en que sí se me acabó el dinero, porque pues ya yo cumplí en ese viaje 5 meses.
Eso es mucho tiempo. Fue bastante tiempo, entonces claro que se acabó, pero entonces antes de que se acabara yo empecé a pensar como qué me podía poner a hacer. Una pareja de venezolanos que conocí en Quito viajaban vendiendo trufas, que es como un postrecito, como una Ferrero Rocher, eso, algo así. Entonces hay formas de hacerlo sin necesidad incluso de un fogón. Entonces yo me aprendí la receta, ellos me dijeron cómo las hacía. ¿Cómo hace una trufa sin un fogón? Es que ahí está el truco. Yo esas trufas las he llegado a hacer incluso prácticamente acampando y todo. Sí. Entonces súper bueno y es tú sabes que la comida es lo que más deja, entonces siempre va a ser buen negocio. Yo siempre salí con la intención de hacer arte, de contar mis cuentos en un parque y todo, pero me pudo más el miedo. Entonces más bien me fue a la fija con la comida. Pues de hecho, así, pues cuando vos decís que hacer arte así en público te dio miedo, a mí me da miedo la sola idea de hacer las trufas. Bueno, ahí no hay problema, es salir a venderle a la gente en un país extraño, porque uno aquí en Colombia de pronto puede sentir un poco más de confianza porque es tu país, pero en un país extraño pues a mí me daría más susto. Total, es que es real, porque además es un choque cultural, no es lo mismo tú acercarte a un colombiano, porque lo que tú dices es mi lugar, es mi espacio, es mi gente, y a pesar de que sea digamos en Cali, que no es nuestra ciudad natal o algo así, es más fácil entre comillas acercarte. Y que si algo pasa pues te devuelves para Medellín y ahí pasa el susto, pero ya estando lejos de casa es un sí o sí, hay que hacerlo, y de verdad que en esos momentos es como que uno encuentra la forma simplemente de hacerlo. Eso da susto total, exacto. Pero entonces ¿cómo fue? Hiciste las trufas con la receta pues maravillosa de los venezolanos. Sí. ¿Y cómo fue esa primera salida a vender? Que yo supongo que como esa primera es donde uno rompe el mayor miedo, después de ahí uno digamos que lo va haciendo, se va haciendo más fácil. Total, así es. Pero entonces ¿cómo fue la primera vez? Pues ahí también me ayudó que una de las personas que había conocido en esa ciudad, yo esa primera venta la hice en la ciudad de Guayaquil, y ahí conocí al entrenador del equipo de porrismo de una de las universidades. Cuando hice las trufas, lo primero que hice fue ir a la universidad, y pues claro, eso lleno de jóvenes y todo, entonces por todo el campus me iba caminando y hablándoles a todos. Y siempre me daba susto, siempre me daba prevención, pero yo siempre he dicho también que más se gana intentando. Entonces yo me tiré al primero. También evito mucho de pronto caer en lo que a veces a nosotros mismos acá nos incomoda, que vengan y te echen la super retaída, el discurso larguísimo para uno decir que no. Entonces yo simplemente decía, hola, mira, estoy vendiendo estas trufas de arequipe, avena y almendras, por si deseas apoyar. Ya, solo decía eso. Una en 75 centavos, 2 por $1. Obviamente todos llevan la promoción. Y entonces así fue, pero realmente me ayudó, fue como esa confianza de sentirme como respaldada por esas nuevas amistades que había conocido. Claro, es una buena base. Y entonces solo con el equipo de porrismo, entonces ya por ahí me iba yendo, pero sí hubo un momento en que ya tuve que salir de la universidad, porque tampoco iba a irme todos los días a ofrecerle las trufas a la misma persona. Exacto, ahí lo sentí. Exacto, ahí sí fue cuando ya lo sentí, porque ya fue salir a la calle. Yo iba por las aceras, entraba a los almacenes, les ofrecía a todo el que yo viera por ahí por la calle, les ofrecía. Entonces sí es una experiencia, obviamente es un reto, pero que creo yo que vale mucho la dicha, para no decir que vale la pena. Vale la dicha, porque entonces te lleva a salir totalmente de tu zona de confort, a darte cuenta de lo que eres capaz. Y porque, como te digo, es la necesidad, o sea, es algo que si tú no lo haces, ¿de dónde vas a tener tu ingreso? Claro, uno se la tiene que rebuscar. Pero te cuento que es un éxito, esas trufas son un éxito, yo las vendía en 2 horas, en 2 horas ya todo estaba vendido, y desde la primera venta ya tenía ganancias. Ya no tenía que reinvertir lo mismo, entonces ese era el negocio, mejor dicho. No, súper bien. Entonces sí, esa fue mi primera experiencia con ese presupuesto tan bajito con el que viajé. Porque en mis planes pues del año pasado yo decía, bueno, yo llevo ese dinero. Y si en algún momento se me acaba, ¿yo qué voy a hacer? Entonces yo miraba muchos los viajeros pues, qué hacen ellos. Y seguía muchachas, me gusta mucho es mirar a las muchachas que hacen, porque es como con quienes más me siento identificado. Claro. Y yo decía, bueno, yo veía que vendían como recuerditos. Entonces yo ahí fue cuando me diseñé como las calquitas, porque aquí también pues uno se da cuenta
que en las reuniones moteras llegan pelados de Argentina, de otros países, y lo que te ofrecen es como, ay, tengo estas calquitas, lo que me quieras dar a cambio, pues se apoyen. Entonces yo decía, bueno, esa la tenía como en mente porque ya la había vivido acá, entonces dije, bueno, esa es uno. También había visto pues chicas que hacen como que las manillas o collares, hacen un montón de artesanías, y yo, bueno, ¿qué artesanía vamos a aprender? Por si me toca por allá defenderme. Y era como que lo que yo tenía en mi mente, yo, bueno, ya con eso uno empieza como a rebuscárselo. Y ahorita pues he seguido muchas moteras que me abren como un poquito la mente en ese sentido, y es como, pues ellas van también con los mismos moteros, o sea, los otros moteros en los otros países también te ayudan a conectar, y así como a ti, por ejemplo, este entrenador de las porristas te ayuda a conectar con las porristas, yo veo pues que también los moteros ayudan mucho, y uno dice, bueno, eso me da un poquito de tranquilidad. Pero una cosa es aquí imaginándose uno la situación, que llegar a vivirlo. Sí, entonces yo me imagino que vos sentiste como un pánico, no sé, miedo. Claro, eso es así. Es que de hecho estamos hablando de mi primer viaje, y yo ese viaje lo hice como mochilera. Para mí cuando empecé a viajar en moto fue otra cosa, eso es otra realidad. Y aún así salí con la idea de las trufas. Cuando yo salí a viajar en moto ya era mi cuarto viaje al sur, y cuando llegué a Perú yo dije, bueno, yo salí esa vez y salí con 600.000, eso fue lo más, yo dije, wow, o sea, ni siquiera el millón, nada. No, 600.000 sigue siendo un presupuesto bajito, pues, demasiado, y más que era un viaje en moto, claro, y yo con eso llegué hasta Perú, pues con menos, obviamente, yo solamente gastaba ahí lo que era el bus, y ya, llegué con ese fondo. Y cuando estaba en Lima, dije, bueno, pues para que no se me acabe voy a volver a hacer lo mismo, ¿cierto? Las trufas. Y allá me enseñaron en cambio a hacer unas chocotejas, que son básicamente chocolate relleno de maní o almendras. Es muy fácil de hacer también, pero ahí sí necesita fogón. Entonces yo sigo defendiendo las trufas porque eso se hace en cualquier lado. Y aún así, como que con los moteros, lo que tú dices, reunión todos los jueves de moteros en Perú, por ejemplo, eso es a 1000, eso es una calle larguísima, y al lado y lado hay diferentes grupos de motos. Entonces se reúnen los clubes como en cierto día de la semana, cierta hora, y tú solo con esa venta de ese día ya la hiciste. Entonces por eso te digo que es real que sí nos conectan, que es otra familia, es una familia, y entre todos nos apoyamos un montón. Y en cuanto a uno qué puede hacer, yo siento que eso también siempre te lo provee el camino. Mira que yo salí de Medellín con 300.000 en el primer viaje, y con los cuentos impresos, y no me los sabía ni siquiera de memoria. Entonces yo dije, si algo me paro en un parque y los leo, así sea leyéndolos, algo hago, no sé. Cuando estaba en Ecuador fue que él me conocía a los venezolanos, me dieron la idea de las trufas, y yo, bueno, ya tengo otra idea. Y así, entonces tú vas, lo que tú dijiste, te vas inspirando con los mismos viajeros en la ruta. Por ejemplo, los venezolanos hicieron las trufas porque las conocían, pero eran una parejita, unos esposos, y el muchacho aprendió a hacer malabares en semáforo, pero los aprendió a hacer en el viaje. Entonces yo siento que es algo que realmente también la misma ruta te lo da. Exacto, y es como que tú digas, yo qué sé hacer, y de esto que yo sé hacer, ¿qué puedo utilizar para ganar dinero? Entonces, por ejemplo, los diseñadores gráficos ofrecen páginas, hay muchos hostales que no tienen página, y tú les ofreces un diseño de página, los capacitas para que la administren o algo, y te dan hospedaje, alimentación, hay de todo. Entonces, ahora que mencionas eso, pues yo soy ingeniero. Yo en algún momento llegué a pensar como, no, allá empiezo a ofrecer como formatear computadores, alguien que le esté molestando el computador, venga, yo miro cómo se lo arreglo, cosas así que son, digamos, como fines a mi carrera. O por ejemplo ese tema pues que hablaste de las páginas web, yo también sabría montar como una página web sencilla, y pues mira, ahorita pues me hiciste como caer en cuenta que con uno también se desenvale. Es que todo funciona, todo el conocimiento que tú tengas te va a servir en el viaje, tarde o temprano te va a servir en el viaje, ya sea que en una ciudad o en un hotel logres hacerlo del computador, o que en otra ciudad termines haciendo una artesanía, porque te encuentres con alguien que te enseñe y te surge una idea de cómo hacerla tuya, cómo ponerle tu sello, porque obviamente ya todos estamos llenos de artesanías, o de la calca por aporte voluntario. Entonces una que también conocí en ese viaje en moto fue que las calcas eran fotografías del viaje. Entonces tú vas, obviamente ya va a ser algo muy tuyo, porque eres tú con tu moto, una foto, la sacas en calca, también así puede ser pequeña, con frases o algo, y aporte voluntario, y funciona.
Siempre yo pienso que en eso sí regreso a lo que te mencionaba ahorita de la energía. Es la energía también con la que tú salgas. Siempre de verdad que el camino se abre para nosotros que estamos en movimiento. Para mí incluso tendría que como que regresar hasta mi infancia, porque yo siempre he sido pues como muy sociable. Siempre me ha gustado hacer amigos, conocer gente, aprender de idiomas, de cultura. Entonces fui creciendo con esa inquietud por conocer gente y por salir. Yo quiero viajar, pero entonces para viajar necesito plata. O sea, todos pasamos por ese proceso, todos pasamos por la pregunta de cuánto dinero necesito. Entonces ya cuando yo pensé eso, no tenía quien me dijera cuánto, yo solo me imaginaba que necesitaba mucho y dije, listo, voy a ahorrar. Y como yo vivía sola en ese momento, el ahorro nunca me pelechaba, pues, porque que si el arriendo, los servicios, que exacto. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo viajo sin dinero? Y no recuerdo exactamente cómo, pero yo literal googleaba ahí mujer mochilera viajando sola, a ver qué información me salía, porque ya nosotros no somos los primeros, ya mucha gente abrió camino para nosotros y con el internet ya todo está ahí prácticamente. Cuando conocí un blog viajero de una chica que mochileaba sola, entonces me sirvió mucho para datearme, para inspirarme más que nada a hacerlo, a intentarlo. Como te decía ahorita, como que mi frase es más se gana intentando, ¿cierto? Ahí fue cuando ya mi prima me dijo, no tienes que ir sola, un amigo mío está allí, te puede esperar, listo. Entonces ya iba yo, bueno, ya hay algo. Ahora, yo tenía un empleo buenísimo, trabajaba desde la casa creando contenido para páginas web. Yo alimentaba contenido y nosotros trabajábamos para centros comerciales. Y entonces yo alimentaba el contenido, las imágenes, los textos, pero yo no los diseñaba, solo cargaba el contenido y listo. Era excelente, yo trabajaba desde la casa, me daban todas las prestaciones, hasta subsidio de transporte trabajando desde la casa. Entonces yo dije, perfecto. ¿Cómo voy a abandonar ese super trabajo para irme a pasar, no sé, necesidades porque voy a viajar sin plata? Y entonces yo pensaba, yo en ese momento tenía 21 años, recién iba a cumplir los 22. Y pensé yo, bueno, estoy joven, si quiero viajar tendría que viajar ya, que puedo guerrear, que puedo comer lo que sea, dormir donde sea. Pero yo decía, tengo este empleo, todo es perfecto aquí, no quiero renunciar. Prefiero que algo pase en la empresa y sean ellos los que me digan, Lore, ya. Que esa fuera la señal. Que esa fue. Ustedes me van a creer que 3 días después pasó. Yo tenía todo el miedo que ustedes puedan imaginarse, porque eso es muy normal, eso es natural de nuestra humanidad. Pero entonces yo aprendí que tenía que usar ese miedo como impulso y no como barrera. Claro. Y entonces a mí cuando mi jefe me dijo, Lore, la empresa señal no está bien, y yo no lo podía creer, yo dije, con miedo y todo me tengo que ir, o sea, ¿qué otra señal le voy a pedir al universo? Si fui tan específica, y justo lloraba porque pucha, me dolía que la empresa estuviera mal y todo, pero yo también decía, ¡jue madre! No, ya. Entonces, solo con la liquidación de la empresa, yo saqué el pasaporte, reuní lo que tenía, la mochila que tuviera, yo no compré un montón de cosas, yo tenía poco dinero, o sea, la liquidación no era ni 1 millón tampoco, y por eso fue que salí con 300.000. Entonces, así fue que salí, fue como que yo dije literalmente en el computador mientras trabajaba, como si esto es lo que yo debo hacer y si este es mi momento, que algo pase en la empresa y sean ellos los que me digan. Y pasó. O sea, y yo dije, no, yo ya que voy a hacer. No, ahora sí. Entonces, si llueve hoy, no, ya todo lo máximo. Esa era la señal. Entonces yo, de hecho, ahí creé la primera página. Mi primera página se llamó Paisita al agua. Porque yo me sentía así como el empujón de patitos al agua, de hágale, pero no me iba a poner patitos al agua, queda como un kinder de un nombre de preescolar. Claro, y así salí. Paisita. Ahí yo salí a pie. Primero salí como, sí, o sea, salí pues en bus, yo llegué en bus desde Medellín, viajé hasta Ecuador en bus. Y ahí en Ecuador empecé a pie, así caminando, con mochila al hombro, pidiendo el aventón. Cuando uno quiere viajar, viaja. Exacto, yo sentía ese impulso, yo decía, yo no sé qué voy a encontrar, pero yo siento que necesito hacerlo, salir. Necesitaba como que encontrar algo, pero no sabía qué, hasta que fui viviendo las cosas que se presentaban. Fueron esos impulsos suyos. Entonces ya, sí, por ejemplo, yo también hice un viaje a Ecuador corto porque una amiga mía quería hacerlo en su moto, tenía miedo, yo ya tenía la experiencia, entonces la acompañé, pues me sacrifiqué. Yo, hágale, vámonos en moto para Ecuador. Y fueron apenas 13 días, porque ella tenía sus típicas vacaciones de 15 días, pero aún en eso se puede. Para mí, por ejemplo, en ese momento no tenías moto y saliste a pie. Y salí, yo dije, por eso les digo, como que con lo que tenía. Por ejemplo, mi carpa en ese entonces era de una de las de 50.000, de esas de recreación, pues con esa llegué hasta Chile.
Y por allá en Chile, en el desierto, me la rompió una perrita. Y bueno, pero duro, pues imagínense, No, o sea, con una carpa de esas que le pasaba la lluvia y de todo. Y yo acampaba con eso y me iba bien. Entonces, son tus ganas, es tu deseo y es la forma en que tú quieras viajar. Entonces, es válido que alguien quiera viajar en hoteles, acampando. Sí, cada uno pues tiene su estilo como de viaje. Exacto, o sea, el presupuesto lo determina cada uno. El hecho de salir, dejarse sorprender. Como leí, creo que justo hoy, uno colecciona esas historias. Total, así uno es. Sale y lo que vive, esos se vuelven unos recuerdos memorables y uno no los olvida, todo te deja como una ya lección quieres más. Sí, eso se vuelve un vicio. Usted hace un primer viaje y eso te dice más. Total. Y quieres más y ya quieres ir más lejos o ya quieres ir hasta tal parte. Viajar, o sea, solo hablar de viaje, para mí llegó al punto de reconocer a la vida misma como un viaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo pasar mucho tiempo en Medellín, que es lo que me ha pasado recientemente, pero aún así no dejo de tener en mi corazón esa chispita de yo soy nómada. Yo estoy acá, pero el día de mañana si me quiero ir me voy. ¿Con qué? Con lo que tengo. Si puedo cambiar de moto la cambio, si no, no pasa nada. ¿Cierto? El camino mismo es el que se va disponiendo. Entonces sí, por supuesto que viajar es un cuento. Pero bueno, ya el que quiera conocer más historias suyas, que la busque en Instagram como Viajar es un cuento, que ahí se le van a conocer de todo. ¿Sí? Total, toda la información está a disposición.